Vamos a empezar un poquito a hablar de la historia súper básica y súper rápida de los videojuegos. Eh, bueno, los videojuegos empezaron, los primeros y más rudimentarios de todos, arrancaron en la década del 40 del siglo pasado, y básicamente eran emulaciones de juegos que ya existían, como el ajedrez o el 3 en raya, digamos, no eran juegos propios. Y después, con el Tennis for Two en el 58 o el Space War en el 62, empezaron a aparecer juegos que ya tenían más, eh, una idea más nueva desde el nuevo medio y que no eran simplemente una emulación de un juego de mesa que ya existía. El Tennis for Two es, bueno, como un mini ping pong con una pelotita que iba rebotando de un lado a otro. Y el Space War, muchos han conocido la versión evolucionada, que es el Asteroids, que es una navecita que va y rompe asteroides y puede pasar de un lado a otro. Eh, y recién, en la década del 60, empezaron a aparecer los videojuegos modernos. En 72 apareció Atari, y ahí apareció la Magnavox Odyssey, que es la primer consola que se creó. Y así fueron evolucionando. Bueno, de hecho, esta primer consola, como los gráficos eran tan feos, eran simplemente unos píxeles, te vendían como unas filminas para poner sobre el monitor, para poder jugar. No sé, si jugabas al Pong, al menos tenías como un escenario de una cancha de tenis, y se veía un poquito más lindo. Eh, por favor, Emiliano, acá no me retes por las cosas que digo. Eh, Yo las vi, esas cosas bueno. las vi. Eh, bueno, después aparecieron las primeras máquinas de arcade, apareció el Pong, aparecieron juegos un poco más modernos. Este es el Moon Patrol, que ya empezaron a crear técnicas que se siguen utilizando hasta la época actual en el mundo de los videojuegos. Eh, Esta técnica, por ejemplo, se llama Parallax, que es que básicamente las diferentes capas del fondo se mueven a diferente velocidad, entonces te da una sensación de profundidad, pero en realidad esto no tiene ningún 3D, sino que son tres imágenes 2D superpuestas que se mueven a diferente velocidad. Entonces una parece que está más lejos que la otra. Otra técnica es, bueno, en el Asteroids, el espacio toroideal que lo hemos visto con los caminantes, que es que, bueno, si la navecita salía de un lado, aparecía desde el otro. Eh, y así ya en la década de los 80 empezaron los videojuegos, fue como la explosión de los videojuegos con el fenómeno de los arcades y las salas de arcade, que bueno, ahora está todo el revival nostálgico de Stranger Things y toda la bola. Eh, Disculpame, el que mostraste recién de las filminas, ¿qué nombre tiene? Este era de la Magnavox Odyssey. Magno. Bien. Eh, bueno, ahí también empezaron a salir juegos a rolete, y cada película que salía tenían que inventar un videojuego. Esta filmina la tengo por una anécdota del videojuego de T, que es considerado el peor videojuego de la historia. Eh, el desarrollador lo tuvo que hacer en 4 semanas, tuvo para hacer el videojuego y publicar un videojuego terminado para la consola, para todo el mundo. Y básicamente le dijeron, bueno, tenemos que llegar porque el juego tiene que salir para Navidad, lo tenés que hacer. O sea, si no, perdemos todas las ventas y la película ya va a pasar de moda. Y bueno, básicamente hizo lo que pudo el pobre pibe, y el juego era un desastre. Fue considerado, o sea, no se podía ni jugar, se bugueaba todo el tiempo, caías en unos pozos que perdías y no podías hacer nada, no se entendía en absoluto. Y a partir de ese videojuego, a- Atari entró en una crisis, no solo por ese videojuego, pero en parte sí. Atari era como la empresa de videojuegos más grande hasta el momento. Eh, Hay un documental que se llama Atari Game Over, que cuentan, hicieron como todo un Kickstarter, toda una campaña para buscar dónde estaban enterrados los supuestos, no sé, miles cartuchos de este juego que estarían enterrados en el desierto,
para ocultar la vergüenza que había causado el videojuego. Y bueno, pueden ver la película, no se los voy a spoilear, pero está muy bueno. Bueno, con el mundo de las consolas fue evolucionando hasta lo que tenemos actualmente. Esto ya podría poner la PlayStation 5 acá porque me quedó un poco viejo. Y con el mundo de los videojuegos actualmente podemos dividirlo en muchos grupos, pero en dos grupos importantes, que es los videojuegos AAA, que son los juegos hechos por grandes compañías, los juegos que muchas veces la gente en lo que piensa cuando piensa en videojuegos, eh, que son los juegos básicamente de PlayStation, de Xbox, que también salen para computadora, que son los juegos más grandes. Y después están los juegos indie, que son juegos hechos generalmente por un equipo muy pequeño, o incluso a veces por una sola persona. Bueno, el Minecraft originalmente lo creó una sola persona, después, bueno, fue formando la empresa y lo vendió a Microsoft por billones, y ya es una empresa gigante, pero bueno, empezó una sola persona. Empezó como un juego indie, digamos. Eh, y acá, bueno, pueden haber, los que conocen de juegos pueden conocer varios de estos personajes de acá. Eh, y bueno, como el auge de los videojuegos indies, que se empezó a producir un poco en el 2007, vino de la mano de varias plataformas digitales, y que los videojuegos se dejaron de vender solo en copias físicas. Eh, y es mucho más fácil para pequeñas empresas o para desarrolladores independientes hacer un juego, subirlo a internet y ya hacerlo conocido, porque eh, no tenés que tener todo el presupuesto que requería crear las copias físicas para distribuir, ¿no? Y toda la logística que se requiere. Eh, bueno, algunas de estas plataformas seguro varios de ustedes las conocen: Steam para videojuegos en computadora, Itch.io, videojuegos en el navegador, Epic Games, GOG, eh, son varias de las que hay. Realidad virtual es una de las cosas que supuestamente nos quisieron vender como que estaban en auge. Eh, a ver, un segundito. Ah. Eh, en- bueno, la realidad virtual empezó en los 90, que sacaron el Virtual Boy, pero fue un fracaso total porque la tecnología no estaba como a la par de lo que querían hacer, y básicamente la gente se mareaba, la gente vomitaba, era un desastre. Y después, bueno, hace unos años empezó a resurgir con todo, con el Oculus, pero la verdad es que la revolución de la realidad virtual no llegó realmente todavía. No hay un título que uno diga, este videojuego es el videojuego de realidad virtual que todos conocen y que es como, no sé, que haya causado una revolución. Eh, y el problema principalmente es que los dispositivos son muy caros. Los dispositivos llevaron bastante tiempo en lograr desarrollarse de forma eficiente, que no te mareen, que no sea cansador usarlos durante mucho tiempo. Eh, y, y la gente no está tan dispuesta a invertir, no sé, el- el costo enorme que tienen solamente para jugar juegos que puedes jugar tranquilamente sin eso. No hay como títulos que te digan, uy, no, necesito jugar ese juego sí o sí, y solamente está para la realidad virtual. Bueno, pero sin embargo ha abierto muchos campos para otros tipos de videojuegos, como, no sé, si uno va a un evento, puede jugar tal vez un videojuego de realidad virtual, o experiencias interactivas. Mucho para el arte se utiliza mucho la realidad virtual también. Eh, Nada, y está bueno, solo que no se ha democratizado tanto. Algo que sí existe, bueno, es el Google Cardboard. Yo tengo uno acá. Eh, Generalmente cuando hacíamos la clase presencial lo llevaba para que todos se lo prueben.
Ahora tampoco sería muy higiénico hacer eso. Así que creo que no podríamos hacer tampoco que estuviéramos virtualmente. Eh, pero bueno, nada, básicamente pones tu celular ahí y podés correr videojuegos y aplicaciones en realidad virtual. Esto tiene un par de sensores y funciona bastante bien. La Kinect es otra herramienta que surgió de los videojuegos y que se utiliza mucho en el mundo del arte. Eh, Básicamente viene con la consola Xbox y tiene... eh, bueno, esta es la Kinect vieja, después está la Kinect nueva, que es un poco mejor, pero lo que tiene es que genera una nube de puntos en 3D de la imagen, gracias a a un sensor de luz infrarroja. Entonces puede detectar la escena en 3D y puede detectar el esqueleto humano y puede detectar un montón de gestos y funciones que genera otro tipo de interactividad que no requiere un joystick. Y eso también se utiliza mucho en el mundo del arte. Hay un montón de obras no solo un montón, hay en el arte multimedia como que casi todas las obras que utilizan sensor óptico así, muchas veces utilizan Kinect, incluso aunque no utilicen la nube de puntos, porque la cámara es bastante buena y barata para lo que es. Eh, bueno, en la industria de los videojuegos, eh, muchas veces al mundo cuesta todavía darle importancia porque muchas veces lo ningunean, como bueno, son los jueguitos, son los jueguitos. Pero la verdad es que ha pasado a la industria de la música y a la industria del cine hace varios años ya en recaudación. Así que es una industria bastante importante en el mundo y donde hay muchísimas empresas con ojo ahí. Eh, este gráfico creo que es, sí, hasta el 2021, está bastante actualizado. Eh, Nada, pueden ver que la diferencia fue siendo cada vez más brutal. Eh, y también algo de lo que hay que hablar en la industria de los videojuegos, que también muchas veces no se habla por considerar los juegos menores, son los juegos de celulares, que es una industria gigantesca, gigantesca. O sea, según esto, el revenue en el 2020 iba a ser de 72 billones, o sea que básicamente la mitad de la industria de los videojuegos está en celulares, mientras que la otra mitad recién está en computadora y consolas, etc. Es una industria muy grande. Más que nada porque todo el mundo tiene un celular. Bueno, acá quiero empezar a hablar de videojuegos en Argentina, básicamente porque cuando yo cursé esta carrera, yo la cursé del 2009 al 2012. Terminé, y después, bueno, tuve unos años más hasta que di la tesis. Y cuando cursé la carrera, salvo un trabajo de informática aplicado que tuve que hacer en un videojuego, eh, no se me había hablado en todo el resto de las materias y de la carrera del mundo de los videojuegos, y yo no sabía que existía una industria de videojuegos en Argentina, hasta que el último año no tenía idea de a qué me iba a dedicar al terminar la carrera, y me pasaron un folleto de la Exposición Argentina de Videojuegos, dije, ¿qué? ¿Esto existe? Bueno, y ahí fui, y de golpe vi que había un montón de gente haciendo videojuegos y cosas, y me pareció súper genial, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Eh, y que no sabía. Y que nunca pensé, yo dije, no, si querés hacer videojuegos tenés que vivir en Canadá, tenés que vivir en Estados Unidos. Bueno, no es así. Obviamente, tal vez en Argentina sea muy difícil hacer un Diablo o hacer ese tipo de juegos, pero hay muchos otros juegos que se pueden hacer. Y también, bueno, siempre podés irte a Canadá también si querés. O podés, bueno, hay un par de empresas igual grandes que hacen videojuegos grandes acá también. Así que bueno, nada, como para no invisibilizar eso y para que la gente sepa, y si les interesa, sepan que se pueden dedicar desde muchos lados, incluso a Eileen, que decía antes, incluso uno se puede dedicar desde el lado del arte, o sea, hay gente que no hace instalaciones multimedia con estilo de videojuego, por ejemplo, bueno, o usando la lógica de los videojuegos, o sea, si uno hace, incluso quiere ser un artista multimedia, de alguna forma u otra, los videojuegos seguramente en algún momento van a estar atravesando
tu carrera, digamos, porque ya es un lenguaje tan conocido. Todo el mundo sabe lo que es tener 3 vidas y perder una vida, y sabe que no significa que te van a matar en la vida real, sino que es un videojuego. Bueno. Y todo ese lenguaje hay que conocerlo y hay que aprovecharlo. Y bueno, obviamente eso es una simplificación, pero bueno, en muchos sentidos más complejo. Así que bueno, vamos a empezar con un pantallazo de lo que es el mundo de los videojuegos en la Argentina. El primer videojuego argentino se llama Truco 1982. Yo no sé si alguien acá lo jugó. Yo tengo 30 años y lo llegué a jugar en la computadora de mi viejo. Yo lo jugué también. Y bueno, vamos. ¿Alguien más? No lo jugué, pero lo jugaría porque está bueno el truco. Sí, 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 está bueno. Y este te tiraba frases así como, no sé, cuando cantaba Flor te tiraba como alguna frase así graciosa. Bueno. Y esto básicamente lo hicieron 2 ingenieros en sistemas que quisieron hacer como un proyecto de onda. Y bueno, y un día yo los fui a ver, les dieron una premiación en la Exposición Argentina de Videojuegos una vez, y ellos dieron como una mini charlita contando cómo fue la historia del juego, que fue bastante emotiva. Y nada, y ellos contaron que básicamente hicieron el juego por diversión, y lo empezaron a pasar amigos y amigos y amigos, y el juego se fue popularizando mucho. Imagínense que no había internet en esa época, o sea, era pasárselo por disquete. Y nada, y el juego se fue expandiendo por disquete, disquete, disquete a todo el mundo. Y, y un día dijeron, bueno, espera, vamos a patentar esto, eh, porque nada, o sea, estamos perdiendo plata con esto. Y cuando lo fueron a patentar, en la oficina de las patentes, donde nada, donde ellos querían patentar el juego, estaban todos jugando a la versión trucha del juego. O sea, ya está, ya era inevitable, ya se había expandido. Bueno, después, bueno, juegos, en los 90 había muchos juegos que venían, no sé, te comprabas la revista Genios y te venía un CD con minijuegos, había muchas cositas así pequeñas. El Argentum es como uno de los juegos más conocidos de la historia de la Argentina. Fue creado en el 99 también por un grupo de amigos, y básicamente era muy groso porque en una época en la que teníamos todos muy mal internet, todos teníamos un internet que tal vez ni siquiera era de banda ancha, o sea, tenías que desconectar el teléfono para conectarte, y cada momento que estabas conectado te lo cobraban, bueno, un montón de esas cosas. Para los que llegamos a vivirlo, lo que tenía este juego en particular era que los servidores estaban en Argentina. Entonces, la mayoría de la gente que quería jugar un juego online, como el internet era tan malo, te andaba con un ping tan desastroso que no podías ni jugar. En cambio, el Argentum todos lo podíamos jugar porque el servidor era acá, del latinoamericano, argentino, y te andaba mucho más rápido que cualquier juego yankee. Y increíblemente eso ahora uno no se puede ni pensar que eso puede hacer una diferencia, pero en ese momento era muy notorio. Después, bueno, hay un videojuego muy parecido al Lineage o al World of Warcraft que se llama Regnum Online, que también lo hizo un estudio argentino, y que yo no lo llegué a conocer en su momento, pero le fue bastante bien a este juego, fue bastante conocido aparentemente. E incluso parece que en algunos lugares del mundo todavía hay gente que sigue jugando este juego. Bueno, esto es un apartado a hablar de los juegos artísticos. Hay bastante movida en todo el mundo, y acá en Argentina no es la excepción, de hacer minijuegos artísticos, ya sea para exposiciones o para internet, como NetArt. Este juego se llama Today I Die, de Daniel Benmergui, que es un diseñador de videojuegos / artista. Que nada, en una época también fue bastante conocido en el ambiente del desarrollo, y hacía muchos juegos así pequeños. Los pueden googlear en internet, seguro los encuentran. También estaba Agustín Pérez Fernández y varios otros artistas que utilizaban como el lenguaje de los videojuegos para hacer sus obras. Este juego lo pongo porque a mí me divierte nomás.
Hay muchos juegos así. En la Argentina tuvo mucha época de videojuegos hechos en Flash, porque Flash fue una herramienta muy democrática porque muy fácilmente podías agarrarlo, así como surgió Alejo de Valentina y surgieron miles de series y cositas. Bueno, cualquier persona sin casi ni conocimientos podía agarrar una computadora y hacer una serie o hacer un videojuego y subirlo a internet y que todo el mundo lo viera. Y bueno, este siempre me gustó porque me parecía muy gracioso, sobre todo escuchar la marcha peronista en 8 bits. Y que cada vez que destruye un edificio grita justicia social. Así que si lo pueden buscar, se pueden divertir un rato. Después en Argentina se han hecho muchos videojuegos de terror. Hay algo con los videojuegos de terror que no requieren demasiado presupuesto. O sea, hay toda una movida de videojuegos de terror en los cuales, por ejemplo, estás explorando una mansión abandonada y hay unos jumpscares y cosas que te asustan y cosas que se mueven y algún fantasma, yo qué sé, pero no hay personajes, no hay animaciones complejas, no hay como, entonces eso permite que sea más barato hacer ese tipo de juegos. Así que juegos como Doorways o Serena o varios otros juegos argentinos son juegos de terror. Y Hellbound no es exactamente un juego de terror, es básicamente como un Doom, pero hecho en el 2020. Nada, ese juego es bastante actual, bastante nuevo, lo pueden buscar en Steam, Hellbound, para que le guste este tipo de juegos. Este videojuego no es argentino, es uruguayo, pero bueno, es una empresa que se llama Ironhide. Tal vez alguno lo jugó, es un juego que se hizo bastante famoso, también empezó como un juego Flash, y después pasó a juegos de celulares. Básicamente es un juego del estilo Tower Defense, pero está muy muy bueno, es muy divertido, y creo que el primero creo que está gratis en celulares, así que se lo pueden descargar. Este es otro juego argentino, de Sandbox, argentino barra francés en realidad. Básicamente lo empezó desarrollando un solo chico en su casa, usando Flash también. Hizo como un juego, lo subió a Congregate, no sé si conocen Congregate, como una página de juego Flash, como Miniclip, como todas esas páginas que había llenas de juegos Flash. Bueno, él hizo un juego de partículas donde podías manejar muchos elementos como el agua, la tierra, el pasto, los animales, todo así super pixelar, y lo subió y se empezó a hacer famoso y toda la gente empezó a hacer cosas con ese juego en internet. Hasta que vino una empresa francesa y le dijo, che, tu juego nos encanta, queremos hacer la versión posta de tu juego y venderla. Y crearon una empresa para él en Argentina, para que pudiera hacer su juego. Nada, muy, muy loca la historia. Y siguen haciendo juegos y les va muy bien. Es una empresa bastante importante. Bueno, preguntados, seguramente lo han conocido todos acá. Este debe ser de los más conocidos. Este es como el videojuego argentino, probablemente el videojuego argentino que más dinero hizo en la historia, seguramente. Es de una empresa que se llama Ethermax, que queda por Villa Urquiza, en la capital federal. Básicamente, nada, es un juego de celular que se convirtió como en el juego de celular por defecto de juegos de preguntas. Y así como todos piensan, pero Preguntados ya murió, tipo, nadie juega Preguntados ya. Bueno, ¿hay algún país del mundo en el cual el Preguntados es el juego más famoso en este momento? Porque lo fueron sacando así país por país para que tenga como todas las preguntas estén bien focalizadas. Entonces en este país te pregunta de Susana Jiménez, de Maradona, bueno, en otro país, en Turquía, te preguntará de los famosos de Turquía, bueno. Y hicieron toda una estrategia muy bien y nada, es una empresa muy grande. De hecho, muchos compañeros y compañeras que tuve de la facultad trabajaron e incluso actualmente trabajan en Ethermax. Es como una empresa que hace muchos juegos de celulares. Han ido variando su estrategia a lo largo del tiempo. Y nada, incluso el dueño de la empresa está creo que entre las 50 personas más ricas de Argentina, o sea que los videojuegos le resultaron bien. Eh, para competir con gente con otras herencias, alguien que empezó en el mundo digital así. Bueno, Nave Arcade es un juego
argentino que básicamente viaja por todo el país y por otros lugares del mundo en forma de un arcade. No se puede jugar más que fuera de ese arcade, así que si alguna vez es probable que lo vean en algún evento, siempre lo andan llevando por ahí. GT Games es una empresa o grupo de amigos, no sé bien, la verdad, que hace videojuegos políticos, y así hay muchos. Entonces sale una noticia y hacen un videojuego en 24 horas de la noticia antes de que pierda sentido. Obviamente los videojuegos suelen ser feos, suelen ser hechos a las apuradas, llenos de bugs y problemas, pero la idea es captar la noticia y ser graciosos en el momento. Entonces, no sé, cuando fue el gendarme que se tiró arriba del auto, hicieron el videojuego del gendarme, bueno, y así todo. Y siempre salen en todos los diarios, en Crónica, en La Nación, en las redes sociales se hacen populares. Y así como GT Games hay varios otros grupos que hacen juegos parecidos. Nimble Giant antes es una de las empresas de videojuegos más grandes de Argentina. Diría que es la más grande después de Ethermax. Y igual tampoco estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. Y bueno, hacen videojuegos más no de celular, sino de computadora, de consolas. Hace poco sacaron este Quantum League, que está buenísimo, les aconsejo buscarlo. Hicieron el Master of Orion y, bueno, y varios otros juegos. El Regnum, que nombré antes, también se hizo ahí en NGD. Hay otra movida bastante importante en Argentina, que es juegos como servicio, que es gran parte de lo que hace mi empresa también, que es, no sé, por ejemplo, viene una empresa, viene Cartoon Network, dice, necesita hacer un videojuego de Hora de Aventura. Bueno, y hacen el videojuego de Hora de Aventura y se lo vendes a la empresa y con ellos hacen publicidad de su serie, por ejemplo. O, no sé, a nosotros nos contactó Fiat, queremos hacer un videojuego de carreras de Fiat. Bueno, hicimos el juego para Fiat. Esta es mi empresa, que se llama GameEver. Este jueguito lo hicimos en mi empresa, después lo pueden buscar, les puedo pasar keys de Steam, a los que tengan Steam si quieren. También hicimos una máquina de arcade para llevarlo a eventos y promocionarlo. Y también lo sacamos en celulares, en Android y iOS. Nunca lo sacamos en consolas. Pero bueno, lo pueden buscar después si lo quieren jugar. Y bueno, y para ir cerrando en videojuegos argentinos, esto básicamente para que vean que hay mucho más de lo que uno piensa. Estos son solo algunos otros juegos argentinos. Algunos son de PC, otros son de consola, otros son de celular. El Toon Fight es un juego de celular bastante famoso. Este también, estos típicos juegos de celulares de una historia en la cual tenés que tomar decisiones, que seguramente les ha aparecido la publicidad alguna vez. Bueno, algunos se hacen en Argentina. El Forager, que es un juego que se volvió bastante famoso, se hizo en Argentina. Y ya dejando de hablar de videojuegos hechos en Argentina, hay varios eventos también en Argentina. La Exposición Argentina de Videojuegos, o se llama la EVA, Exposición de Videojuegos Argentina, se hace todos los años. Desde la pandemia se hace virtual, así que este año va a ser virtual, y seguramente sea en septiembre este año. Creo que ya está la fecha, después la puedo buscar. Obviamente virtual no es lo mismo, pero bueno, igual está bueno. Y siempre hay charlas para el que le interesa, ir metiéndose, conocer gente en la industria. Y nada, y siempre hay exposición de los últimos videojuegos que se están realizando, etc. Después tenemos otro evento de videojuegos, que este ya es relacionado al arte, que se hace generalmente en el Centro Cultural San Martín, lo organiza Objeto A. Game On, el arte en juego, básicamente son exposiciones artísticas, pero desde el mundo de los videojuegos. Y ahí también he conocido muchos compañeros y compañeras que han participado en estas exposiciones, ya sea presentando o ayudando. No sé ahora, la verdad, con la pandemia no sé en qué andará Game On.
Bueno, esto ya no tiene tanto que ver con Argentina, pero las Game Jams son... ¿Alguien escuchó hablar de una Game Jam? Yo fui a una Game Jam. Participé en una Game Jam. ¿En qué Game Jam participaste? Una de Da Vinci, no recuerdo ahora cuál. La Da Vinci, sí, Da Vinci suele organizar Game Hola, Jam. buenas tardes. Bueno, Yo fui a la Global Game Jam, a la IDVA Game Jam y Ajá. otra jam. ¿A qué sede fuiste de la Global? A la que fue en el Centro Cultural San Martín, Ah, mira, muy bien. en serio. Bueno, las Game Jams, para que no sepas, son eventos que suelen durar un fin de semana y lo recomiendo muchísimo para todo el mundo que se quiera meter en la industria de videojuegos, porque es la mejor forma de conocer gente. Básicamente vas, bueno, ahora son virtuales, así que es un poco distinto. Supongo igual que ya en algún momento se podrá retomar la presencialidad, pero básicamente vas y te unís a un grupo de 5 o 4 o 6 personas, no sé, que no conoces, y básicamente uno dice, bueno, nosotros dos programamos el juego, bueno, yo hago el sonido del juego, bueno, yo ayudo con el arte del juego, yo hago los personajes, bueno, y así, y entre todos tienen que hacer un videojuego en 3 días, o 2 días, depende de lo que la duración de la Game Jam. A veces incluso son de un día. También hay Game Jams que se hacen más virtuales desde la casa que duran, no sé, todo un mes. Pero bueno, yo recomiendo más las que son así de pocos días, en las que vas, conoces gente y aprendes muchísimo de cómo hacer un juego. Obviamente los juegos que se hacen en esos eventos son muy prototipos, son cosas muy pequeñas, pero es muy enriquecedor. Incluso yo conseguí el trabajo en el que estoy hace 8 años en una Global Game Jam, porque yo acababa de terminar la facultad y, y me metí en un equipo y el artista dijo, che, vos que programás no querés meterte en una empresa que están buscando programar. Yo digo, pero yo no tengo experiencia y nada. Bueno, no importa, igual es una empresa muy nueva. Bueno, fui y así me metí. Así fue. Eh, Así que nada. Y yo antes de eso había ido como a otras 4 Game Jams y en todas fui aprendiendo un montón. Eh, Nada, no hay que tener miedo a, pero yo no sé nada, no importa. Como que la gente, la idea en esas Game Jam no es competir, no es ser el mejor, nunca hay premio por el mejor juego, casi nunca hay premio. Siempre son más por el honor, digamos, y por aprender y por el juego que te queda hecho. Y de hecho, la mayoría de las veces cuando a mi empresa nos llegan currículum de gente, ya sea artistas o programadores, en su currículum de videojuegos básicamente son todos juegos hechos en Game Jam, porque es generalmente la oportunidad más fácil en la que uno tiene de hacer un juego, porque hacer un juego solo a veces es muy difícil, y de golpe estás en un grupo con 7 personas y es mucho más fácil hacer un juego, por más que sea un jueguito hecho en 3 días, ¿no? Y incluso muchos videojuegos muy famosos, las ideas originales salieron de Game Jams, muchísimo. Incluso el Hollow Knight, si lo conocen, la idea salió de una Game Jam. Y así muchos otros. Bueno, perdón, y Game Jams se hacen muchas a lo largo del año. La más conocida es la Global Game Jam, que se hace el anteúltimo fin de enero, o el último fin de enero, todos los años. Así que en enero, si les interesa, se pueden anotar. Bueno, Salud. gracias. Mi primer videojuego publicado es un evento que organiza la Asociación Argentina de Videojuegos, no sé si ya hablé de la Asociación Argentina de Videojuegos. Bueno, es un evento en el cual si alguien tiene un proyecto de un videojuego lo puede presentar ahí, alguien o un grupo de gente, y se seleccionan todos los años 7, 8 proyectos para ser mentoreados por gente que ya tiene experiencia en la industria, y los ayudan, los guían, les ayudan a organizarse, a qué camino tomar, bueno, un montón de cosas, de todo lo que necesiten los mentoreados, y la idea es que los ayuden a seguir por un buen camino para que puedan publicar su juego y darse a conocer y formar una empresa y así que la empresa de videojuegos argentina siga creciendo. Lo que tiene la industria de videojuegos es que es muy
amena, como que todo el mundo está en Argentina, no se están queriendo sacar los ojos como, no sé, en la industria de la música o en otras, sino que todos intentan ser amigos entre ellos y hay mucha colaboración y mucho compartir conocimiento y todo eso, así que nada, está muy bueno. Y nada, si en algún momento tienen algún videojuego que les gustaría, lo pueden anotar a este programa, se hace todos los años. Yo soy mentor de este programa, este es mi 3er año, y muchos juegos que han salido de este programa han sido publicados y les ha ido muy bien. Por ejemplo, este Evans Remain. Felicitaciones. Gracias. Este Evans Remain es uno de los juegos ganadores de mi primer videojuego publicado y fue publicado en Nintendo Switch, en PlayStation, en Steam, en todos lados y le fue muy bien. Este juego también. Este juego recién salió este año, hace unos meses. Lo pueden encontrar en Steam. Todos estos son juegos argentinos. Ethereal no estuvo en el Centro Cultural San Martín en una muestra. ¿Cuál? Ethereal. Sí, seguramente estuvo en Game On, en la Sí. muestra Sí, de la sí. que hablé antes. Porque es un videojuego más de estilo artístico ese. Bueno, otras cosas más que les puede interesar sobre la industria argentina. Esta es una página que es medio una bolsa laboral para gente que busca trabajo en videojuegos. No sé qué tan activa está actualmente, la verdad, pero bueno, la pueden probar igual. Hay un grupo de Facebook que se llama Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos, que también es bastante conocido, al menos de cuando todavía se usaba Facebook. Yo no entro hace un montón porque no estoy usando Facebook, pero antes entraba mucho a ese grupo. Otra game jam muy famosa que se hace bastante seguido es la Ludum Dare, si les interesa participar en una game jam. Pero esa no sé si está tan organizada como para participar en grupos, pero bueno, habría que averiguar. Fundab es otra fundación argentina de videojuegos que organizan diversos eventos y cuestiones para apoyar a la industria. Geek Out es un evento de juegos de mesa y también participa en videojuegos. Lo pueden googlear si les interesan los juegos de mesa. Bueno, esto ya, bueno, estos últimos 2 puntos no son muy importantes. Bien, hasta ahí. En base sobre la industria argentina de videojuegos. Intenté dar un pantallazo súper rápido, ¿no? Pero para que vean que se hacen muchos juegos. O sea, ¿vieron la cantidad de títulos? Este año intenté ampliar el PowerPoint para mostrar muchos más títulos. Y para que vean títulos más recientes también. Y nada, y para que vean que se está trabajando en esto y se puede trabajar. ¿Alguno le quedó alguna duda o algo que le gustaría comentar? No, pero puedo decir una cosa con respecto a Fundab. La Fundación Argentina de Videojuegos también da becas de estudio para apoyar en diferentes, por ejemplo, en trayectos profesionales o... A mí me dieron el 100% para hacer el trayecto de profesional de programación de videojuegos en Image Campus. Mira. Así que eso fue buenísimo, bueno, porque por haber ido a las jams justamente y conocer gente, los de Fundab, bueno, me dieron esta oportunidad y está buenísimo porque te reayuda. Yo ni a palos, sí, ni a palos iba a poder pagar el trayecto, para mí era muy caro. Yo soy amigo de los organizadores de Fundab. Alejandro Iparraguirre. Sí, bueno, y un par más. Lo conozco mucho, Alejandro. Y sí, es un amor. Sí, es un amor. Ellos siempre están intentando apoyar a la industria. Sí, a la gente, a todos los que quieren. Y bueno, y ahí recalco también la importancia, ¿no?, de meterse. O sea, muchas veces cuando uno está en la facultad pasa que uno tal vez se queda en la casa y no averigua y no se mueve. Y hay un montón de cosas pasando afuera. Y si uno va tipo a eventos, bueno, ahora con la pandemia es muy difícil, ¿no? Pero igual hay un montón de grupos de Discord, de desarrollo de videojuegos argentinos. Hay un montón que uno se puede meter y conocer gente y hacer contactos y enterarse de las oportunidades, enterarse de eventos.
Sí, sí, etcétera. posta. Perdón, ¿puedo Eh, hacer una ñoñada? No sé no, si sí. ven. Acá está mi titulito. Ah, qué No se ve bueno, nada, pero bueno, fue genial. Yo muy estoy re bueno. orgullosa, viste que lo puse en cuadrito y todo. Muy bien. Pero fue genial, porque yo la verdad que realmente aprendí a programar un montón, a sacarme un montón de vicios que tenía de no saber programar bien, y me enseñaron unos genios a Genial. programar. Gente que Sí, trabaja en empresas de videojuegos, gente que grosa, y fue como, es muy lindo. Por eso está bueno aprovechar todo esto que vos estás comentando. Está muy bueno que, aunque crean que no saben nada, que lo aprovechen, porque yo entré con ganas de aprender a hacer videojuegos, no sabiendo nada, y bueno, me pasaron muchas cosas. de una, Así sí, es que que sí. hay que moverse, o sea, si uno, algo que me dijo una vez un desarrollador de juegos, Agustín Pérez Fernández, me dijo Ah, como, sí, si uno hace cosas, las cosas hacen que sucedan más cosas, y esas más cosas hacen que sucedan más cosas, y es medio exponencial. Entonces, si uno se queda sí. quieto y no hace nada, no pasan las cosas, pero si uno se mueve, conoce gente, los caminos siempre se empiezan a abrir. Eso es bastante loco. Sí. Así que bueno, nada, me alegro, la verdad, que hayas conseguido esa beca. Y bueno, le voy a contar después a Alejandro Sí, sí. Sí, de sí, la genial. coincidencia. Así que bueno, pueden buscar ahí Fundab, pueden buscar ADVA, pueden buscar todos. Ay, Eh, y justo me pica el ojo, no es que estoy llorando de la emoción, pero bueno, justo me entró algo en el ojo y parece que estoy llorando de la emoción, pero sí, las dos cosas. está Gracias. bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Eh, Desarrollo de videojuegos. Ahora vamos a hablar súper rápido y en pantallazo algunos de los aspectos claves a la hora de desarrollar un videojuego. Eh, bueno, un equipo de desarrollo de videojuegos es más o menos como una película, bastante similar en cierto sentido, con algunas diferencias. Por un lado, suele haber un director, suele haber un productor, un project manager, game design. Game design es como una de las... Es lo que es único de los videojuegos, que no tienen las películas, digamos. Una de las cosas únicas. Eh, Game designer, obviamente acá estamos hablando de forma más vaga, porque siempre uno puede profundizar más. También están los level designers, bueno, hay un montón de diseñadores. Eh, y muchas veces son los que se encargan de hacer el documento de diseño, que es lo que rige cómo son las mecánicas del juego, qué es lo que pasa cuando este personaje salta, cuántos píxeles tiene que saltar para arriba, cuántos para la derecha, cómo se va a manejar la física, cuántas monedas te tira este enemigo cuando lo matás, cuántas monedas cuesta comprar esta ropa, bueno, todo eso es lo que se encarga el game designer, ¿no? Los programadores o desarrolladores, que bueno, ya todos saben acá lo que es un programador. Los artistas, que se dividen en miles de tipos, pero podemos nombrar, por ejemplo, el artista conceptual, que es el que hace los primeros bocetos, o el que plantea la estética base de cómo se va a ver el juego. Los ilustradores, que son, bueno, los que hacen los fondos, los que pintan los personajes, etc. Y los animadores, los que le dan vida, ¿no?, a esos personajes. Y también tenemos, bueno, artistas 3D, artistas riggers, modeladores, bueno, hay, Gente de narrativa también. sí, guionistas, es verdad, acá no tengo ni guionistas ni narrativa, eso lo debería agregar. Eh, bueno, músicos, sonidistas, y después otra cosa que es más particular de los videojuegos que de otras disciplinas, pero también existen otras disciplinas, que son los testers y los quality assurance. Básicamente la gente que se encarga de probar la aplicación, que funcione bien, que se entiendan las cuestiones, que el balance esté bien entre los elementos, etc. Es el que te Eh, destruye lo que hiciste. Decís, sí, oh, qué lindo que está, y de golpe, acá tenés un error, y es como, no. Sí, son los que son lo más. y son lo más y lo menos, no, mentira. Eh, bueno, Game Design Document es el documento de diseño que es básicamente la Biblia que rige cómo se tiene que hacer el juego, qué se tiene que seguir para
hacer el juego. Entonces, teóricamente el programador consulta el documento de diseño y sabe qué es lo que tiene que programar. Muchas veces pasa que los documentos de diseño se empiezan y después se abandonan. Porque muchas veces es como, bueno, se sientan las bases y después se va haciendo más las cuestiones sobre la marcha, porque el desarrollo de videojuegos es algo muy fluido. No es tanto, a veces una película vos la tenés que tener en gran parte diseñada desde el vamos para poder armar bien las sesiones de rodaje, con todos los actores, con todos los vestuaristas, con todos los iluminadores, etc. Y bueno, y en videojuegos a veces es algo más líquido, como que a veces uno empieza haciendo un videojuego de una forma y de golpe se da cuenta que eso no está funcionando, o que está muy difícil, o que no es tan divertido, y lo cambia para el otro lado y va pivoteando. Bueno, entonces es algo más fluido que va variando con el tiempo. Este que pongo acá es una imagen del documento de diseño del Diablo 2. La pueden buscar. Si Janina, que te gustaba el Diablo, creo. La podés buscar, está en internet, y de hecho es bastante curioso porque ellos ya en los 90 estaban pensando en el documento de diseño en vender armas del juego en negocios tipo, no sé, comiquerías o puestos de revistas, vender paquetitos con códigos para que vos pongas el código en tu juego y te desbloquee un arma. Y bueno, ya estaban pensando esas cosas en los 90. Que bueno, después obviamente ocurrió, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá un poco de lo que dije. En el documento de diseño uno tiene que poner la información básica del juego, las directrices de cómo se diseña el juego, cómo se organiza el proyecto en el tiempo, tipo hacer un calendario de, bueno, primero se va a hacer esto, después se va a terminar con esto. Información técnica para todas las personas que trabajan, por ejemplo, hasta se puede poner cómo nombrar los archivos, la nomenclatura que se tiene que poner para que todas las personas nombren los archivos de la forma correcta y no se arme un desmadre. El arte conceptual, muchas veces se pone en este documento. Y un poco de la dirección hacia dónde va el arte, la dirección hacia dónde va el sonido, hasta se puede hacer dirección de programación, de todo. Todo depende de lo que les sirva, ¿no? a los que estén desarrollando el juego, qué es lo que van a poner en ese documento. Nosotros ahora para este trabajo vamos a tener que hacer un pequeño documento de diseño. Yo igual les voy a pasar un template para que los guíe y sea más fácil. Bueno, lenguaje de programación. Acá llega una de las preguntas que me hacen siempre, o que le hacen siempre a cualquier persona cuando alguien quiere trabajar en videojuegos y dice, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación para hacer videojuegos? Bueno, la respuesta es que no existe. Para nada existe cuál es el mejor lenguaje. Todo depende de muchísimos factores. Bueno, acá tengo todos más o menos escritos, pero vamos a ir yendo acá por las diapositivas. Bueno, Unity. Unity es uno de los más conocidos y el que más está en auge actualmente. Es relativamente sencillo de aprender. Obviamente tiene una barrera de entrada tal vez un poquito más alta, pero una vez que la pasás es más o menos sencillo. Es muy potente, podés hacer de todo, es muy versátil, y lo que tiene Unity, a diferencia de muchos otros lenguajes, es que todo el mundo lo está usando, entonces eso hace que el lenguaje evolucione y la herramienta evolucione muy bien, y que haya plugins de lo que quieran. Entonces vos necesito resolver tal cosa en mi juego, bueno, lo buscás y ya hay alguien que lo resolvió por vos, y podés robarte el código, copiarlo, imitarlo o inspirarte. Y bueno, nada, también todos los plugins, no sé, yo quiero hacer videojuegos para celular, quiero mostrar anuncios en mi celular, bueno, todos los plugins para mostrar anuncios están hechos para Unity, porque todos los videojuegos de celulares están hechos la gran mayoría están hechos en Unity, bueno. Nada, es una herramienta importante, incluso para la gente que no hace videojuegos. Para hacer experiencias interactivas en 3D o en 2D, también es muy recomendable. Tiene capacidades para hacer realidad virtual, para hacer
realidad aumentada, bueno, de todo. Después tenemos la competencia de Unity, que es Unreal Engine. Este lo utiliza mucho menos gente, pero lo que tiene este es que es un lenguaje mucho más potente, o sea, es mucho, o sea, es como, sirve mucho para hacer cosas hiperrealistas, un montón, para hacer cosas con gráficos de esos que decís, wow, ¿cómo hicieron eso? Bueno, como que muchos videojuegos en Unity te quedarían cortos, porque Unity no es tan para ese lado de los gráficos y la potencia de los gráficos. Si quieren hacer algo así, muy en ese plan, es muy probable que termine usando Unreal Engine. Bueno, incluso los que hicieron Unreal Engine son los mismos que han hecho muchos videojuegos famosos. Nada, lo pueden ver en estas mismas imágenes. Todos los años van presentando las nuevas novedades que tienen en gráficos y siempre son como del futuro. Tengo una pregunta. Game Maker Studio. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. Unity es privativo y no es open source. Sí tiene una versión libre. ¿Unreal cómo es? No estoy seguro, no quiero meter la pata, pero me parece que es igual. Okay. Yo había escuchado que lo empezabas a pagar cuando yo estaba buscando los softwares, era como que en Unreal Engine te lo vendían, tipo de que lo podías usar libremente hasta que como que tu juego haga el primer $1.000.000. Sí. Te lo vendían así. Sí, yo escuché eso ahora que sí, me había olvidado. Sí, algo así. Exactamente. Bueno, Game Maker Studio es otro software. Perdón, Emiliano, no sé si querías preguntar algo más. No, está bien, era eso. Creo que es eso, pero lo puedo averiguar bien. Es un buen incentivo, digamos, ¿no? Que tu videojuego Sí. venda $1.000.000, digamos, da ganas de pagarlo, de llegar a poder Sí. apagarlo. Sí. Unity, o sea, Unity tenés la licencia gratuita, lo que tiene es que te obliga a poner cuando se abre el juego hay 2 segundos que aparece el logo de Unity, sí o sí, en la licencia gratuita. Y no podés usar la licencia gratuita, creo que si tu empresa factura más de $100.000 al año o algo así. Una cosa así, similar a eso. A partir de ahí ya tenés que sí o sí comprar la licencia paga, una cosa así. No sé si es exactamente, pero más o menos. Game Maker Studio. Bueno, Game Maker Studio es bastante potente. Muchísimos juegos muy famosos se han hecho en Game Maker Studio. Algo que tiene Game Maker Studio que incluso podés saber poco de programación y podés hacer muchas cosas, porque es mucho usar la interfaz del programa. Incluso me parece que en algunas materias de la carrera, no sé si en Multimedia 1 o algo así, o en una de las cátedras creo que daban Game Maker Studio. Sí. En Multi 1, en la nosotros segunda parte. Sí. Nada, yo la verdad nunca la usé, así que no puedo hablar demasiado, pero bueno, no sé, conozco muchísimos juegos que se han hecho ahí, juegos muy exitosos, así que me parece que es una herramienta para tener en cuenta. Godot es un engine que está creciendo muchísimo y lo loco de este engine es que es argentino. Y sin embargo está siendo muy popular en todo el mundo. Obviamente todavía no llegó a la cantidad de usuarios de Unity, ni mucho menos. Pero bueno, es una engine que está creciendo muchísimo. Y a diferencia de Unity, este sí es libre. Así que, nada, también recomendadísimo. Hay un compañero mío en el trabajo que lo usa un montón, yo nunca lo he usado todavía, pero bueno, es bastante potente. Joaquín, perdón, Sí. ¿este Godot tiene, qué programación usa? ¿O es por bloques? A ver qué lenguaje usaba. No te preocupes, no te preocupes. Después lo busco y te digo, no sé qué lenguaje usa. Me parece que... No sé Porque si- GameMaker, por ejemplo, en las últimas versiones incorporó ya programación por código, pero el concepto original era tipo por bloques. Vos ibas Sí. armando la lógica
como por bloques. Era solamente para saber si este se manejaba igual, pero no te preocupes. No, este es por código, este es más similar a Unity. Listo. En ese sentido es bastante más similar a Unity. Igual Unity también abrió como un sistema de programación medio por blueprints, que ahora medio se está poniendo de moda, pero yo la verdad no lo entiendo. Pero bueno, es más tipo Pure Data, como una cosa así. ¿Sirve más para hacer cosas rápidas o si si tenés que trabajar con una persona que no es programadora y tiene que poner algo dentro del proyecto de Unity y tenés Claro. que concatenarlo, más que nada para eso? Claro. La idea es no abusar de eso. Sí. Bueno, después tenemos HTML5, es decir, JavaScript, que bueno, muchos videojuegos están hechos en esto porque nada, corren en la web y se puede hacer wrappers para correrlo también en aplicaciones de celulares. Hay trillones de frameworks para hacer cosas en HTML5. Incluso pueden buscar, hay una página web que es como HTML5 Game Engine, algo así. Y ahí hay como una lista de todos los Game Engines con los features. Uno de los más famosos es Phaser, que está ahí. Nosotros ese lo usamos en el trabajo para hacer videojuegos para navegador web, para Chrome y eso. Y después, bueno, está FreeJS, BabylonJS y un montón más que no me voy a poner a nombrarlos porque son muchísimos. Incluso salió el Processing 5, que es el PJS, P5JS, que es el Processing en JavaScript. Y lo pueden explorar porque está bastante potente también. Y creo que incluso le están apostando bastante en los últimos años. Construct es otro lenguaje que se utiliza mucho para hacer juegos que también corren en la web. Nosotros también lo hemos usado en el trabajo, en la oficina. También no requiere saber programar, así con bloques podés ir armando todas las cosas y es muy potente, podés hacer de todo. Nosotros hemos hecho algunos juegos ahí y tengo varios conocidos que han hecho juegos en Construct. Así que para el que no le gusta programar también es una opción muy válida. Ese también lo vemos en multimedia, está bueno. Ah, mira, sí, está muy bueno. Para no usar programación es muy potente, en serio. Cuando dicen diferencian entre programación y bloque se refieren como a plantillas ya hechas de antemano, ¿o qué serían? Claro, por ejemplo, perdón que me meto, Joaquín. Sí. Fíjate, Pablo, que ahí hay en la imagen de la derecha, sí. Es como que tenés, por ejemplo, la acción saltar, y esa acción la podés agregar a un personaje, o sea, es como que podés ir armando con estos modulitos sin tener que programar vos con una sintaxis específica de algún lenguaje. Digamos, claro. Se arman todas estas piezas. Bárbaro, gracias. Acá hay un paso que, por ejemplo, dice drag and drop, fade, no sé. Yo como no los he usado mucho, no los sé explicar también. Pero es básicamente lo que dijo Tarcisio. Además agiliza muchísimo los tiempos en comparación a las otras cosas. Sí. Mi hijo tiene 10 años y con Scratch me dice, mira mamá, hice un juego de zombies. Y lo hizo en un ratito. Y yo todo eso tal vez en Unity hubiese tardado una bocha. Y, justo, mirá, claro, y él lo hace así, me dice, mirá, y lo programé así. Y es una genialidad, está muy bueno. Scratch es un lenguaje sirve mucho. Muy potente, o sea, fue un lenguaje así creado para niños, como dijo Sofía. Y nada, es muy fácil para enseñar a programar y para hacer cosas muy potentes. Emiliano también puede contar anécdotas con Scratch. Yo tuve la suerte que conocí al director de Scratch en un encuentro internacional en Lima. Yo ni sabía de lo que me estaba hablando, el tipo me vino a contar de Scratch. Y cuando volví, me fijé en mi casa por curiosidad de qué me había hablado este hombre. Y nada, mi hijo de 5 años empezó a programar, o sea, antes de saber leer y escribir, empezó a programar en Scratch, mi hijo. Ahora hace videojuegos en Unity. Pero arrancó con Scratch, que tiene todo. Y las primeras acciones que hacía, ni siquiera hacer videojuegos, hacía stop motion de
con autitos de colección hacía accidentes de tránsito, cosas así, después, o sea, porque tiene editor de audio y video, tiene de todo, tiene, ¿no? De video no, perdón, de imágenes, tiene para dibujar, tiene cualquier cosa. Es muy potente, con muy poquito, hasta tiene captura de movimiento con Optical Flow aplicado, lo cual es muy interesante. Lástima que lo que tiene es poca resolución y no te permite salir del entorno, no te permite compilar, digamos, pero es muy potente. Sí, la verdad que es bastante recomendable, no para, digamos, sí, no para un trabajo profesional, pero sí para los más jóvenes. Y para prototipar también, Sí. es fantástico. Bueno, muchas veces me preguntan también processing. Processing en la industria de los videojuegos a veces se usa para prototipar también, porque puedes hacer cosas muy rápidas. Al igual que Construct y Game Maker Studio también. Bueno, Flash / Adobe Air, que es el lenguaje ActionScript 3, todos deben haber escuchado que Flash murió. Básicamente lo vienen diciendo que Flash murió desde el 2009, pero bueno, se supone que el 2020 era el año que finalmente Flash moría. Bueno, siempre pasa lo mismo. Supuestamente ahora ya no corren los navegadores. No, ya no corre y me quedé sin uno de mis videojuegos preferidos. de Tower Defense, que lo terminé, no lo llegué sí, lo terminé y lo estaba volviendo a hacer y lo estaba grabando para quedarme con los niveles jugados y cuando quise abrirlo ya no estaba. Bueno, igual hay varios recopiladores de juegos Flash y gente que Sí. se dedica a eso. Bueno, Flash lo que tiene es que fue muy importante en la industria porque democratizó mucho el desarrollo de videojuegos. Mucha gente podía hacer videojuegos sin saber nada. Era como el Unity de ahora, digamos, pero mucho más experimental y mucho más libre. Entonces, medio como Scratch también, bueno, como no sé, yo me acuerdo de usar Flash también cuando era muy chico y hacer peliculitas, no sé, muy tontas. Y se las mostraba a mis amigos y cosas así, incluso le podías poner botones interactivos y hacías unos minijuegos, bueno. Incluso, nada, yo después de más grande lo aprendí a usar y yo las primeras Game Jam que fui, con las que empecé a programar fue con Flash, que me ayudó, me enseñó un compañero de la carrera también un poco las bases de Flash. Y incluso el juego Juanito, que hice está hecho en Flash, solo que en vez de correr en Flash, corre en Adobe Air, que es como la plataforma para correr juegos Flash en celulares. Que eso sigue funcionando y no murió, pero bueno. ¿Vos hiciste igual, Juanito? sí. Ah, con razón. Se impresionó porque Juanito lo vi, lo jugué y todo, pero nunca supe quién, o sea, nunca averigüé yo puntualmente quién había dicho. Bueno, pues felicitaciones de nuevo. Gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Lo jugaste? Sí, sí, justamente en una de las jams también. Ah, mira qué loco. Bueno, y nada, muchos juegos se pueden hacer de forma muy potente, pero igual actualmente, hace unos años, cuando daba esta clase, todavía tal vez lo podía llegar a recomendar. Actualmente no les recomiendo que se metan con este lenguaje, porque sí, ya es meterse en algo que está en picada. Bueno, y después tenemos de todo. C++, obviamente es el lenguaje de programación con las que se hacen los grandes juegos. Y después, bueno, tenemos Haxe, que es un framework para hacer juegos con C++, tenemos Coco 2D también, y bueno, tenemos Python, Lua, bueno, lenguajes hay de todo. ¿Alguna pregunta sobre los lenguajes de programación? Bueno, no mencioné a Java y Objective-C, que son para, si uno quiere hacer, programar una aplicación nativa en Android o en iOS, tiene que usar esos lenguajes. Pero es mucho más fácil hacer una aplicación en Unity o en un framework que compile para los dos, entonces solo haces el código una sola vez y lo compilas para ambas plataformas, en vez de tener que programar el código dos veces, ¿no? Pero bueno, las grandes empresas para hacer sus aplicaciones prefieren que sus aplicaciones sean nativas porque funcionan más rápido, y entonces las hacen en ambos lenguajes. ¿Qué más? Bueno, Concept Art
ya saben lo que es, ya todos deben saber lo que es el concept art. No vale la pena mucho hablar de esto. Ahí tienen el concept art original del Pac-Man. Lo pueden buscar en internet si lo quieren ver entero. El otro es un concept art del League of Legends. Sprite sheets. Sprite sheets es algo que se utiliza mucho en videojuegos 2D. Son cuando uno tiene que hacer una animación, la divide la animación en muchos frames, y básicamente va mostrando un frame cada X cantidad de tiempo, y así se muestra la animación fluida. Ahí hay uno del Sonic, bueno, acá apareció mi gato, y uno de Age of Empires. de Age of Empires. Sí. Esta es una sprite de Juanito, medio vieja ya quedó esta sprite, la debería haber actualizado. Los tiles, básicamente es una forma de dividir el espacio en pequeños cuadraditos para que sea más fácil hacer todo. Este, por ejemplo, es el sprite sheet del Mario, del Super Mario Advance. Animación por huesos. Esto es algo que es bastante común. Esto obviamente viene de la animación y lo tomaron los videojuegos. Que la animación se suele llamar cutout también. Que básicamente tenés el personaje así dividido en partes y movés los huesos y no tenés que mover el personaje frame a frame y dibujar cada frame como en este caso, ¿no? Sino que tenés siempre las mismas partes y vas moviendo los huesos. Incluso podés reemplazar y usar el mismo esqueleto para diferentes personajes que se ven distintos, entonces o le podés cambiar el arma o le podés cambiar lo que sea que tenga ese personaje. Algo parecido tenemos en el 3D, con los huesos en 3D, para mover los personajes, o los que se suelen llamar los ragdolls, que es cuando el personaje generalmente le sacás los pesos y flota con los huesos hacia abajo y vuela por los aires. Engines de física es un concepto que se utiliza mucho en los videojuegos, que es básicamente lo que vamos a ver ahora este cuatrimestre y lo que tienen que trabajar ustedes. Que es básicamente motores que representan virtualmente un espacio de física con interacciones entre cuerpos que se chocan, colisionan, tienen rebotes, se empujan, etc. Otro concepto que se suele utilizar bastante en los videojuegos es la generación procedural de contenido, que es básicamente generar cosas, generar sistemas que generan lo que uno quiere. Entonces, en vez de programar 10.000 niveles, genera un programa que uno le dice cuáles son las reglas para generar un nivel, y el mismo programa te puede generar infinitos niveles. Entonces, por ejemplo, los niveles del Diablo 2, cada vez que vos entrabas a un nuevo mapa, el mapa era distinto, se generaba proceduralmente en el momento, pero no sé, el mapa sabía que tenía que tener 3 esqueletos, 4 mazmorras y 5 arqueros, bueno, pero te los ponía siempre de forma diferente. Y el Minecraft es como la cumbre de la generación procedural de contenido, porque cada vez que entras a un mundo, se genera todo el mundo, absolutamente todo el mundo, que es casi, no es infinito, pero es muy grande, en base a una semilla. Una semilla básicamente es un código, que en base a ese código, el Minecraft te puede generar todo el mundo, en base a un renglón. ¿Okay? Entonces vos, si te gustó mucho el mundo, le podés pasar ese código a otro amigo, se pone ese código y tiene ese mismo mundo en su computadora. Nada, y es algo que lo que hace la generación procedural de contenido es que ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Porque podés generar mucho contenido sin tener que generarlo a mano vos mismo, digamos. Algo similar, otro concepto, acá estoy como tirando, ¿no? Muchos conceptos aislados, pero para que los escuchen, aunque sea, y alguna vez si les hablan de esto saben de lo que están hablando. El Perlin Noise es básicamente una fórmula matemática que se creó para la película Tron en los 80 y que sobrevive hasta la actualidad, incluso ganó esa fórmula,
ganó un Oscar a los efectos especiales, porque básicamente te permite generar un montón de cosas con muy poco procesamiento de la computadora. Entonces puedes generar, por ejemplo, fuego, puedes generar nubes, puedes generar montañas, puedes generar de todo lo que se te ocurra con una simple fórmula matemática. Incluso nosotros lo vamos a ver cómo hacerlo en processing, el Perlin Noise, y van a ver que es muy útil para muchas cosas.